Señor, no cierre el portón. Ya es tarde, nadie va a venir. El portón de hierro comenzaba a cerrarse lentamente, mientras las últimas luces del patio se apagaban una a una. Marina, de apenas 7 años, caminaba despacio con su mochila rosada colgando de un solo hombro, mirando hacia la calle vacía. Sus zapatos hacían un sonido suave contra el concreto, y su respiración formaba pequeñas nubes en el aire frío de la tarde. «Señor, no cierre el portón todavía», dijo con voz tranquila, pero firme. El conserje, don Ramiro, ni siquiera la miró. Estaba cansado. Llevaba más de 10 horas en la escuela, y solo quería terminar su turno. A sus espaldas la secretaria recogía sus cosas apurada, hablando por teléfono con alguien sobre la cena. «Niña, ya no hay nadie aquí. Todos se fueron. Tu mamá seguro te está esperando afuera». «No, señor, mi papá viene a buscarme». «Pues entonces que se apure, porque ya cerramos». Marina no discutió. Simplemente se quedó parada frente al portón, con las manos agarrando las correas de su mochila, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Esta es una de esas historias emocionantes que nos recuerdan cuánto pueden equivocarse los adultos cuando dejan de escuchar. Te sugiero que te suscribas a este canal, porque aquí encontrarás relatos que tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Y ahora, volvamos con Marina, porque lo que estaba por suceder iba a cambiar todo en esa escuela. Lo que nadie sabía es que esa tarde había ocurrido un cambio de último minuto. La dirección había enviado un comunicado por correo electrónico informando que los alumnos de segundo grado saldrían 1 hora antes debido a una reunión de emergencia del profesorado. Pero el mensaje nunca llegó al chofer de la familia Solís. Y tampoco llegó a Sebastián Solís, el padre de Marina, quien en ese momento estaba en una videoconferencia crucial con inversionistas de Tokio desde su oficina en el piso 42 de la torre corporativa más alta de la ciudad. Marina lo sabía. Sabía que su papá vendría. Siempre lo hacía. Aunque a veces llegara tarde, aunque tuviera que reorganizar reuniones enteras, aunque el mundo entero dependiera de una decisión suya en ese momento. Ella era su prioridad. Él se lo había prometido. Pero los adultos que la rodeaban no lo sabían. Y lo que es peor, no les importaba saberlo. ¿Esta niña no tiene a nadie que la recoja?, preguntó la señora Beatriz, la coordinadora de disciplina, con un tono que mezclaba preocupación y molestia. «Dice que el papá viene», respondió don Ramiro ya con el manojo de llaves en la mano. «¿El papá? ¿A esta hora? ¡Ay, Dios mío, estas familias irresponsables!». La señora Beatriz negó con la cabeza mientras marcaba un número en su celular. «Voy a tener que llamar a la directora. No podemos dejar sola a una niña». Marina escuchó todo. No dijo nada. Solo siguió esperando. Mientras tanto, en la torre de cristal y acero del centro financiero, Sebastián Solís terminaba de firmar documentos digitales cuando su asistente personal, Roberto, entró a la oficina con el rostro pálido. «Señor Solís, tenemos un problema». Sebastián levantó la vista. Roberto nunca interrumpía sus reuniones a menos que fuera urgente. «¿Qué pasó?» «Marina, hubo un cambio de horario en la escuela. Salió hace 1 hora. El chofer no fue a buscarla porque no recibió el aviso. El mundo se detuvo. Los informes, las cifras, los contratos multimillonarios, todo dejó de existir en ese instante». «¿Dónde está mi hija?» «Seguimos llamando a la escuela, señor». No contestan. Sebastián ya estaba de pie, tomando su saco, su teléfono, sus llaves. Su corazón latía con una fuerza que no sentía ni en las negociaciones más tensas. «Prepara el helicóptero. Ahora». «Señor, es zona residencial, no hay permiso para...». «No me importa, prepáralo ya». Roberto asintió y salió corriendo. Sebastián marcó el número de la escuela 1, 2, 3 veces. Nadie respondía. Marcó el número privado de la directora. Buzón de voz. Apretó los dientes. Su hija estaba sola, y él estaba a 20 kilómetros de distancia en medio del tráfico más pesado de la ciudad. De vuelta en la escuela, la situación empeoraba.
No podemos dejarla aquí sola, insistía la señora Beatriz. Si pasa algo, la responsabilidad es nuestra. Hay que llamar a servicios sociales. ¿Servicios sociales?, preguntó don Ramiro sorprendido. ¿No es mucho? Es el protocolo. Si los padres no aparecen en 30 minutos, tenemos que reportarlo. Esta niña está abandonada. Marina escuchó la palabra abandonada y sintió algo raro en el pecho. No era miedo exactamente, era tristeza, porque sabía que no estaba abandonada, sabía que su papá vendría, pero nadie le creía. Mi papá viene en helicóptero, dijo con la misma calma de antes. Hubo un silencio, luego risas. ¿En helicóptero? La señora Beatriz sonrió con condescendencia. Ay, mi amor, qué imaginación tienes. Es verdad, insistió Marina, sin alzar la voz. Siempre viene cuando hay mucho tráfico. Don Ramiro se rió también, no con maldad, pero sí con esa risa de adulto que no toma en serio a los niños. Claro, mi niña. Y yo vengo en cohete espacial. La secretaria, que había estado escuchando todo mientras cerraba cajones, también se unió a las risas. Estos niños de ahora ven mucha televisión. Marina no se enojó, no lloró. Simplemente miró hacia el cielo que se oscurecía cada vez más y pensó en su papá, en cómo le había enseñado a confiar, en cómo le había explicado que las promesas eran sagradas, en cómo cada noche, sin importar qué tan tarde llegara del trabajo, entraba a su habitación, se sentaba en el borde de su cama y le preguntaba, «¿Cómo estuvo tu día, princesa?». Y mientras Marina esperaba en silencio, mientras los adultos reían y murmuraban entre ellos sobre familias disfuncionales y niños con fantasías, mientras el portón terminaba de cerrarse y las luces del patio se apagaban completamente. En algún lugar del cielo, un helicóptero negro con el logo de Grupo Solís despegaba de la azotea de la torre más alta de la ciudad, rompiendo protocolos, ignorando rutas establecidas, volando en línea recta hacia una escuela en las afueras donde una niña de 7 años esperaba con una fe que los adultos ya habían olvidado cómo tener. El cielo todavía no temblaba, pero estaba a punto de hacerlo. La noche caía rápido sobre la escuela. Las farolas de la calle comenzaban a encenderse una por una, proyectando sombras largas sobre el patio vacío. Marina se había sentado en el escalón de concreto frente al portón cerrado, con la mochila a su lado, las manos sobre las rodillas. No miraba su reloj porque no sabía leer la hora todavía, solo sabía que su papá vendría. Eso era suficiente. «Ya son las 6:30», dijo la señora Beatriz, mirando su teléfono con frustración. «Esto es inaceptable. Voy a llamar ahora mismo». «Espere un poco más, señora», pidió don Ramiro, que a pesar de todo sentía algo de compasión por la niña. «Tal vez el papá está en camino». «Tal vez no es suficiente, Ramiro. Tengo responsabilidades. Tengo mis propios hijos esperándome en casa. No puedo quedarme aquí toda la noche porque unos padres irresponsables no saben organizar su vida». Marina escuchó cada palabra. Irresponsables. La palabra rebotaba en su cabeza. Su papá no era irresponsable. Su papá trabajaba mucho. Su papá construía edificios, creaba empleos, ayudaba a personas. Se lo había explicado una vez, cuando ella preguntó por qué llegaba tan tarde algunas noches. «Princesa», le había dicho, arrodillándose para quedar a su altura. «Papá tiene que trabajar mucho para que muchas familias puedan tener casas, trabajos, escuelas, pero tú siempre serás lo más importante. Siempre. ¿Me crees?». Y ella le había creído. Le seguía creyendo ahora, sentada en ese escalón frío mientras los adultos hablaban de ella como si no estuviera ahí. En el helicóptero, Sebastián Solís apretaba el cinturón de seguridad con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A su lado, el piloto navegaba con precisión, pero incluso él podía sentir la tensión que emanaba del empresario. «Señor Solís, tenemos que mantener la altura reglamentaria. No podemos bajar hasta que...». «Encuentra el lugar más cercano para aterrizar. No me importa si es un estacionamiento, un parque, un campo de fútbol, lo más cerca posible de esa escuela». «Entendido, señor». Sebastián marcó nuevamente el número de la escuela. Esta vez, alguien contestó. «¿Bueno?». Era la voz cansada de la señora Beatriz. «Habla Sebastián Solís.
Soy el padre de Marina Solís. Voy en camino a recoger a mi hija. Hubo una pausa. La señora Beatriz miró a Marina, que seguía sentada en el escalón, y luego miró su teléfono con sorpresa. Señor Solís, mire, ya son casi las 7 de la noche. La niña lleva más de 2 horas esperando. Esto es completamente... Lo sé. Hubo un error de comunicación. Estaré ahí en menos de 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Desde dónde viene usted? El tráfico a esta hora está imposible. Estaré ahí en 10 minutos, por favor, no se vayan, y cuiden a mi hija. Colgó antes de que ella pudiera responder. La señora Beatriz se quedó mirando el teléfono con el ceño fruncido. «Dice que llega en 10 minutos», murmuró incrédula, como si pudiera teletransportarse. Don Ramiro se encogió de hombros. «Bueno, al menos llamó. Eso es algo. Algo insuficiente. Voy a reportarlo de todas formas. Esto no puede volver a pasar». Marina no escuchó la conversación. Estaba mirando el cielo. Había una estrella que brillaba más que las otras, y ella se preguntó si su papá también la estaría viendo desde donde estuviera. Mientras tanto, en las oficinas de Grupo Solís, Roberto coordinaba con el equipo de seguridad. 2 camionetas negras ya iban en ruta hacia la escuela por tierra, con 4 guardias de seguridad corporativa. El departamento legal había sido alertado. El equipo de comunicaciones estaba preparado por si había que manejar algún incidente con las autoridades por el aterrizaje no autorizado. Todo el aparato corporativo de una empresa multimillonaria se había activado. No por una fusión, no por una crisis financiera, por una niña de 7 años que esperaba en un escalón frío. En la escuela, otra madre había llegado tarde a recoger a su hijo. Cuando vio a Marina sentada sola, se acercó a la señora Beatriz. «¿Qué hace esa niña ahí sola?» «Los padres no vinieron a tiempo. Ya llamé, dice que viene». «¿A esta hora?» «Pobre criatura». La madre miró a Marina con lástima. «¿Quieres que te lleve a tu casa, cariño?» Marina negó con la cabeza educadamente. «No, gracias. Mi papá ya viene». «Pero está oscureciendo. No puedes quedarte aquí sola». «No estoy sola, están ellos», señaló a don Ramiro y la señora Beatriz. «Y mi papá ya viene». La madre intercambió una mirada con la señora Beatriz, una de esas miradas que dicen, «Pobrecita, no entiende la situación». Tomó a su hijo de la mano y se fue, no sin antes murmurar algo sobre la infancia de hoy en día. Marina volvió a mirar el cielo, y entonces lo escuchó. Era un sonido lejano, como un murmullo grave que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Al principio pensó que eran truenos, pero el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. El sonido se hizo más fuerte. Don Ramiro también lo escuchó. Dejó de barrer y miró hacia arriba, confundido. «¿Qué es eso?» La señora Beatriz estaba revisando su teléfono, escribiendo el reporte para servicios sociales, pero el ruido la hizo detenerse. «¿Escuchaste eso?» El sonido ya no era un murmullo. Era un retumbar constante, creciente, que hacía vibrar el aire. Las ventanas de la escuela comenzaron a temblar ligeramente. Algunos pájaros salieron volando de los árboles cercanos, asustados. Marina se puso de pie despacio, con una sonrisa pequeña en los labios. «Es mi papá», dijo. Pero nadie la escuchó. Todos estaban mirando el cielo, buscando el origen de ese sonido que ahora era imposible de ignorar. El retumbar se convirtió en un estruendo. Las luces de la calle parpadearon. Un perro comenzó a ladrar en una casa cercana, y entonces lo vieron. Primero fueron las luces. 2 haces blancos y potentes, cortando la oscuridad, moviéndose con precisión. Luego la silueta, negra, imponente, con las hélices girando a velocidad increíble, descendiendo lentamente sobre el campo de fútbol de la escuela. Un helicóptero. La señora Beatriz se quedó paralizada, con la boca abierta. Don Ramiro dejó caer la escoba. El ruido era ensordecedor ahora. El viento generado por las hélices sacudía los árboles, levantaba polvo, hacía volar papeles y hojas secas. «Dios mío», susurró la señora Beatriz. El helicóptero aterrizó con una precisión perfecta en medio del campo, justo donde los niños jugaban fútbol durante el recreo. Las luces de navegación parpadeaban en rojo y blanco.
En el costado, en letras plateadas que brillaban bajo las farolas, se leía Grupo Solís. Marina no corrió, no gritó. Simplemente caminó con calma hacia el portón cerrado y esperó. La puerta del helicóptero se abrió. Primero bajaron 2 hombres con trajes oscuros y audífonos en las orejas, guardias de seguridad corporativa. Miraron alrededor, evaluando, comunicándose por radio. Uno de ellos habló por su micrófono. Zona asegurada. Protocolo mariposa en ejecución. Luego bajó él. Sebastián Solís no usaba traje completo. Se había quitado la corbata en el helicóptero. Tenía la camisa blanca arremangada hasta los codos, el cabello ligeramente despeinado por el viento. Pero había algo en su forma de moverse, en su postura, en la determinación de su mirada, que dejaba claro quién era. No era solo un padre buscando a su hija, era un hombre acostumbrado a que el mundo se reorganizara cuando él lo necesitaba. Y en ese momento, el mundo se había reorganizado. Caminó con pasos largos hacia el portón de la escuela, seguido de cerca por sus guardias de seguridad. Sus ojos buscaron entre las sombras hasta que la encontró. Marina, de pie junto al portón cerrado, con su mochila rosada, mirándolo con esa expresión serena que siempre lo desarmaba. No estaba llorando, no estaba asustada, simplemente lo esperaba, como le había prometido que haría. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Toda la tensión, todo el miedo, toda la urgencia de los últimos 20 minutos se condensó en un solo pensamiento. Mi niña. Abran el portón, ordenó con voz firme pero controlada. Don Ramiro, todavía en shock, reaccionó torpemente, buscando las llaves con manos temblorosas. La señora Beatriz seguía paralizada, mirando alternativamente el helicóptero, a Sebastián y a Marina, tratando de procesar lo que estaba pasando. El portón se abrió con un chirrido metálico, y Sebastián Solís caminó hacia su hija. Sebastián se arrodilló frente a Marina, bajando hasta quedar a su altura. Sus manos, esas mismas manos que firmaban contratos millonarios y cerraban acuerdos internacionales, temblaban ligeramente mientras tocaban el rostro de su hija, revisando que estuviera bien, que estuviera completa, que estuviera ahí. «Princesa», su voz se quebró apenas. «Lo siento tanto». Marina sonrió. Esa sonrisa tranquila que solo los niños pueden dar cuando saben que todo está bien, cuando su mundo vuelve a tener sentido. «Sabía que vendrías, papá. Se los dije». Sebastián cerró los ojos por un momento, apretando suavemente los hombros de su hija, y luego la abrazó. No fue un abrazo rápido. Fue de esos abrazos que reparan cosas rotas por dentro, que dicen todo lo que las palabras no pueden, que hacen que el tiempo se detenga aunque haya un helicóptero con las hélices todavía girando a 30 metros de distancia. Detrás de ellos, la señora Beatriz finalmente reaccionó. Se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de compostura profesional, aunque su cara seguía pálida por la impresión. Señor Solís, yo necesito que firme unos documentos de salida. Es protocolo de la escuela». Sebastián se puso de pie lentamente, tomando la mano de Marina. Se giró hacia la coordinadora y por primera vez ella pudo verlo de frente, completamente. Alto, de presencia imposible de ignorar, con esa mirada que había negociado con banqueros de Wall Street y ministros de gobierno. «Protocolo», repitió, con un tono que no era agresivo, pero que tampoco dejaba espacio para discusión. «¿Qué protocolo siguieron ustedes cuando dejaron a mi hija sola durante 2 horas?» La señora Beatriz abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Don Ramiro miraba sus zapatos, incómodo. Nosotros... Hubo un cambio de horario, señor. Intentamos comunicarnos. Mi hija les dijo que yo vendría. ¿O no es cierto, Marina?» Marina asintió con la cabeza, apretando la mano de su padre. «Les dije que vendrías en helicóptero». Pero se rieron. Hubo un silencio denso. El tipo de silencio que pesa. La señora Beatriz sintió cómo la sangre se le subía al rostro. Don Ramiro se removió nerviosamente. «No fue así exactamente. ¿Se rieron de mi hija?» Sebastián no alzó la voz. No hacía falta.
Cada palabra caía como una piedra. Cuando les dijo la verdad, se rieron. Pensamos que era imaginación infantil, señor Solís, intentó explicar la señora Beatriz con voz temblorosa. Los niños a veces dicen cosas, los niños a veces dicen la verdad, y los adultos a veces no saben escuchar. Uno de los guardias de seguridad se acercó discretamente. Señor Solís, las camionetas están afuera. ¿Procedemos con el protocolo? Sebastián asintió levemente, sin dejar de mirar a la coordinadora. Quiero los nombres completos de cada persona que estuvo a cargo de mi hija esta tarde. Quiero el expediente completo de los protocolos de seguridad de esta escuela. Y quiero una reunión con la directora mañana a primera hora. Señor, yo puedo explicar. No busco explicaciones esta noche. Busco soluciones. Mi abogado se pondrá en contacto con la institución mañana por la mañana. Hizo una pausa, mirando a don Ramiro, que seguía con la cabeza baja. Ustedes no son malas personas, lo entiendo, pero esta noche, por su falta de atención, por su incredulidad, por no tomar en serio las palabras de una niña de 7 años, ella estuvo vulnerable, sola, en la oscuridad. Don Ramiro levantó la vista, y Sebastián pudo ver lágrimas en sus ojos. Lo siento, señor. De verdad lo siento. Sebastián respiró profundo. La ira que había sentido durante el vuelo, el pánico que lo había consumido, se estaba transformando en algo diferente. En comprensión, quizás. En cansancio. Definitivamente. Yo también lo siento. Debí actualizar todos mis contactos de emergencia. Debí verificar que el chofer recibiera el comunicado. Esto no volverá a pasar. Se agachó nuevamente frente a Marina, tomando su mochila rosada. ¿Lista para ir a casa, princesa? ¿Vamos en helicóptero? Vamos en helicóptero. Los ojos de Marina brillaron con emoción. A pesar de todo, seguía siendo una niña de 7 años, y volar en helicóptero seguía siendo la aventura más increíble del mundo. Sebastián la cargó en brazos. No le importó que ya estuviera grande para eso, que los guardias de seguridad estuvieran mirando, que la señora Beatriz siguiera paralizada junto al portón. La cargó como cuando era bebé, con la cabeza de ella descansando en su hombro, y caminó hacia el helicóptero. El piloto ya tenía todo listo para despegar. Los guardias subieron primero, asegurando que todo estuviera en orden. Sebastián acomodó a Marina en el asiento, le puso el cinturón de seguridad, le colocó los audífonos especiales para proteger sus oídos del ruido. ¿Tienes miedo?, le preguntó. No, estoy contigo. Esas 4 palabras, tan simples, tan poderosas. Sebastián sintió que algo se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo dentro de él. El helicóptero despegó suavemente, elevándose sobre la escuela, sobre los árboles, sobre la ciudad que se extendía como un mapa de luces en la oscuridad. Marina miraba por la ventana con asombro, señalando las luces, los edificios, las calles que parecían líneas brillantes desde esa altura. Papá, mira, todo se ve tan pequeño. Sí, princesa, desde aquí arriba todo parece diferente. ¿Por eso vuelas en helicóptero? ¿Para ver las cosas diferentes? Sebastián sonrió, la sabiduría accidental de los niños, esa forma que tienen de hacer las preguntas más profundas sin siquiera darse cuenta. A veces, pero hoy volé porque necesitaba llegar a ti, porque nada en el mundo es más importante que tú. Marina recostó su cabeza en el brazo de su padre, cansada después de tanta espera, tanta tensión que probablemente no entendía del todo, pero que había sentido en su cuerpo pequeño. «Señor Solís», la voz del piloto sonó por los audífonos. «¿A la residencia?» «A casa, sí. Y activa el protocolo Delta. Quiero que el equipo legal revise todos los procedimientos de emergencia de la escuela mañana temprano». «Entendido, señor». El vuelo duró solo 15 minutos. 15 minutos que habrían sido 1 hora y media en auto a través del tráfico. El helicóptero aterrizó en el helipuerto privado de la residencia Solís, una propiedad de 3 hectáreas en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines y protegida por un sistema de seguridad de última generación. Pero esa noche, nada de eso importaba.
ni el lujo, ni el poder, ni el apellido que abría puertas y movía montañas. Lo único que importaba era que Marina estaba en casa, estaba segura, estaba con su padre. Elena, el ama de llaves que había cuidado a Marina desde que era bebé, esperaba en la entrada principal con lágrimas en los ojos. «Mi niña, gracias a Dios». «Hola, Elena». Marina sonrió, todavía somnolienta. «Volé en helicóptero». «Ya veo, mi amor. ¿Qué aventura tuviste?» Sebastián llevó a Marina directo a su habitación. Era un cuarto hermoso, lleno de libros, juguetes, dibujos en las paredes, pero lo más importante era la foto en su mesa de noche. Marina y su padre en la playa, riendo, cubiertos de arena, felices. La ayudó a ponerse el pijama, le cepilló el cabello con cuidado, le leyó su cuento favorito, aunque ella ya casi estaba dormida. Y cuando finalmente cerró los ojos, cuando su respiración se volvió profunda y tranquila, Sebastián se quedó sentado en el borde de la cama, mirándola. Pensó en todo lo que pudo haber salido mal, en los minutos que perdió en la reunión antes de enterarse, en el tráfico que habría hecho imposible llegar a tiempo, en su hija, sentada sola en ese escalón frío, esperando con una fe inquebrantable. Y pensó en las palabras de la señora Beatriz. Pensamos que era imaginación infantil. ¿Cuándo habían dejado de creer? Cuando los adultos habían decidido que la verdad de un niño valía menos que sus propias suposiciones. Cuando el escepticismo se había vuelto más importante que la escucha. Sacó su teléfono y escribió un correo electrónico que envió a su equipo ejecutivo. «Mañana cancelamos todas las reuniones. Necesito revisar personalmente todos nuestros protocolos familiares. Necesito asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar. Y necesito recordar qué es lo verdaderamente importante en esta vida, porque hoy casi lo olvido, y eso no puede repetirse». La mañana siguiente amaneció clara y fría. Sebastián no había dormido mucho. Se había quedado trabajando en su oficina privada hasta tarde, revisando cada detalle de los protocolos de emergencia, cada contacto, cada sistema de comunicación que involucraba a Marina. No podía permitirse otro error. No cuando se trataba de ella. A las 7 de la mañana, Marina entró a su oficina descalza, arrastrando su peluche favorito, con el cabello despeinado y los ojos todavía hinchados de sueño. «Buenos días, papá». Sebastián dejó inmediatamente los documentos y abrió los brazos. Ella corrió hacia él y se subió a su regazo, acomodándose como si fuera el lugar más natural del mundo. «Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien?» «Soñé que volábamos juntos, pero no en helicóptero. Volábamos como los pájaros». «¿Y a dónde íbamos?» «A ningún lado. Solo volábamos». Sebastián sonrió besando su frente. A veces los niños entendían mejor que nadie lo importante. No era el destino, era estar juntos. «Marina, quiero hablarte de algo importante». Ella lo miró con esos ojos grandes y atentos. «Lo que pasó ayer no debió pasar. Yo cometí un error al no asegurarme de que todos supieran del cambio de horario. Pero tú...» Le tomó las manos pequeñas entre las suyas. «Tú hiciste todo bien. Confiaste, esperaste, no tuviste miedo. ¿Sabes lo valiente que fuiste? No tuve miedo porque sabía que vendrías, siempre vienes». Esas palabras pesaban más que cualquier contrato, más que cualquier logro profesional. Era una responsabilidad hermosa y aterradora, ser la certeza absoluta de alguien, ser el pilar inquebrantable de un mundo pequeño que apenas comenzaba a entender cómo funcionaban las cosas. «Siempre vendré, princesa. Esa es mi promesa. Pero también quiero que aprendas algo». Sebastián la miró serio pero cariñoso. Los adultos no siempre tienen razón. A veces se equivocan, a veces no escuchan, y cuando eso pase, cuando alguien no te crea, no significa que estés mintiendo. Significa que ellos necesitan aprender a escuchar mejor. Marina asintió lentamente, procesando. Como cuando la señora Beatriz se rió. Como cuando ella se rió, sí. Ella se equivocó. No porque fuera mala persona, sino porque dejó de creer que un niño puede decir la verdad. Y eso es algo que los adultos olvidan muy seguido. Elena tocó la puerta suavemente.
Señor Solís, la directora de la escuela está en la línea. Dice que es urgente. Sebastián asintió. Marina, ve a desayunar con Elena. Yo tengo que atender esta llamada. ¿Vas a gritar? La pregunta lo sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? Porque ayer estabas enojado. Se te notaba. Sebastián respiró profundo. Incluso en su enojo, incluso en su miedo, ella había estado atenta, observándolo, aprendiendo de él. No voy a gritar, voy a hablar, hay una diferencia. El enojo no soluciona nada, princesa. La comunicación sí. Marina lo abrazó antes de bajar de su regazo. Eres el mejor papá del mundo. Y se fue corriendo, dejando a Sebastián con un nudo en la garganta y una determinación renovada. Tomó el teléfono. Señora directora, buenos días. Señor Solís, no sabe cuánto lamento lo sucedido ayer. La voz de la directora sonaba genuinamente angustiada. He estado toda la noche revisando los protocolos, hablando con el personal. Esto nunca debió pasar. Tiene razón, no debió pasar, pero pasó. Y ahora necesitamos asegurarnos de que no vuelva a pasar, ni con mi hija ni con ningún otro niño. Por supuesto, he preparado un plan completo de mejoras en nuestros sistemas de comunicación. También quiero ofrecerle una disculpa personal. Y hizo una pausa. Quiero que sepa que hablé con la señora Beatriz esta mañana. Está devastada por lo que ocurrió. No busco que nadie sea castigado, señora directora. Busco que todos aprendamos. La señora Beatriz actuó con las herramientas y el criterio que tenía en ese momento. No fue suficiente, pero no la hace una mala persona. Lo que necesitamos es mejores protocolos, mejor capacitación y, sobre todo, una cultura donde se escuche a los niños, donde sus palabras tengan peso, donde su verdad no sea automáticamente descartada como fantasía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tiene razón, completamente. ¿Podríamos reunirnos esta semana? Me gustaría que usted y Marina, si ella se siente cómoda, vinieran a la escuela para hablar sobre esto. Creo que su experiencia puede ayudarnos a mejorar no solo los protocolos, sino la forma en que nos relacionamos con nuestros estudiantes. Me parece bien. Mi asistente coordinará la reunión. Señor Solís, una cosa más. Ayer, cuando usted llegó, cuando vi ese helicóptero aterrizar, entendí algo. No llegó para demostrar poder. Llegó porque es un padre desesperado por llegar a su hija, y eso es lo que todos deberíamos recordar, que detrás de cada niño hay una familia que lo ama, y nuestro trabajo es honrar eso. Sebastián sintió que algo se suavizaba dentro de él. Gracias por comprenderlo. Después de colgar se quedó unos momentos en silencio. Miró por la ventana de su oficina hacia los jardines donde Marina jugaba ahora con Elena, riendo, saltando, siendo simplemente una niña de 7 años sin preocupaciones. Roberto entró con una carpeta. Señor, los reportes que pidió. También llegó esto. Le extendió una carta escrita a mano. Sebastián la abrió. Era de don Ramiro, el conserje. Estimado señor Solís, no sé si esta carta llegará a sus manos, pero necesito escribirla. Ayer fallé. Fallé como adulto, como empleado de la escuela, y sobre todo como ser humano. Su hija me dijo la verdad y yo no le creí. Me reí. Y eso es algo que me va a perseguir por mucho tiempo. Tengo 3 nietos. Y me pregunté toda la noche, ¿qué pasaría si alguien tratara a mis nietos como yo traté a Marina? No busco su perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que sepa que esto me cambió, que desde ayer veo a los niños con otros ojos, que escucho diferente, que su hija, sin saberlo, me enseñó una lección que necesitaba aprender. Gracias por no destruir mi trabajo. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Cuide mucho a esa niña. El mundo necesita más personas como ella. Con respeto, Ramiro. Sebastián leyó la carta 2 veces. Luego la guardó cuidadosamente en su escritorio, porque esa carta representaba algo importante: el cambio, el aprendizaje, la humildad de reconocer un error. Esa tarde, Sebastián hizo algo que nunca hacía. Canceló todas sus reuniones y se fue temprano a casa. Recogió personalmente a Marina de la escuela,
llegando 30 minutos antes de la salida, esperando en el estacionamiento como todos los demás padres. Cuando Marina salió y lo vio ahí parado junto al auto, su rostro se iluminó con una sonrisa tan grande que Sebastián supo que había tomado la decisión correcta. «Papá, ¿tú viniste?» «Yo vine, princesa. Sin helicóptero. Sin helicóptero. Hoy vine como todos los papás». Marina corrió hacia él y saltó a sus brazos. Algunos padres los miraban con curiosidad. Probablemente habían escuchado lo del helicóptero. Probablemente circulaban rumores. Pero a Sebastián no le importó. «¿Sabes qué vamos a hacer hoy?», le preguntó mientras la acomodaba en su asiento del auto. «¿Qué? Lo que tú quieras. Todo el día es tuyo». «¿Todo el día?» «Todo el día». Marina pensó por un momento, con ese gesto serio que ponía cuando consideraba algo muy importante. «Quiero ir al parque, y quiero helado, y quiero que juguemos en los columpios, y quiero que me cuentes historias de cuando eras niño». Trato hecho, y eso fue exactamente lo que hicieron. Fueron al parque, comieron helado aunque hiciera frío. Jugaron en los columpios hasta que los dedos se les entumecieron y Sebastián le contó historias de su infancia, de cómo su propio padre había trabajado tanto que casi nunca lo veía y cómo él había prometido ser diferente. Mientras Marina corría hacia el tobogán, Sebastián la observaba desde una banca. Pensó en todo lo que tenía: el imperio empresarial, las propiedades, las cuentas bancarias, el respeto de la industria, el poder para mover montañas cuando hacía falta. Y pensó en cómo nada de eso importaba tanto como ese momento, como verla reír, como saber que ella confiaba en él con una fe absoluta e inquebrantable. El cielo había temblado la noche anterior, pero no por el poder o el dinero. Había temblado por algo mucho más poderoso: el amor de un padre dispuesto a romper cualquier regla, a cruzar cualquier distancia, a mover cielo y tierra para llegar a su hija. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Marina corrió hacia él una vez más. «Papá, ¿sabes qué?» «¿Qué, princesa?» «Ayer, cuando todos se reían, yo no estaba triste». «¿No?» «No, porque sabía algo que ellos no sabían». «¿Qué sabías?» «Que mi papá siempre cumple sus promesas». Sebastián la abrazó fuerte, con los ojos cerrados, grabando ese momento en su memoria para siempre, porque al final eso era lo único que importaba: no el helicóptero, no el apellido, no el poder para hacer temblar el cielo. Lo que importaba era ser merecedor de esa confianza, de esa fe, de ese amor puro e incondicional que solo un hijo puede dar. Y mientras volvían a casa, con las manos entrelazadas, Sebastián supo que ese era el verdadero éxito, no el que se medía en números o logros, sino el que se medía en momentos como este, en promesas cumplidas, en estar presente, en ser el padre que su hija creía que era. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre lo importante que es escuchar, creer y estar presente, te sugiero que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias que nos recuerdan lo esencial, lo humano, lo que realmente importa en medio del ruido del mundo. Y déjanos en los comentarios: ¿alguna vez no te creyeron cuando decías la verdad? ¿Cómo te hizo sentir? Tu historia también importa. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.